tal? Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Relaciones Sanas 2022. Y esta es la clase número 6, donde vamos a ver la diferencia entre percepción y realidad. Vamos a aprender el día de hoy cómo muchas veces lo que percibimos, ¿sí?, no tiene nada que ver con la realidad. Por ello, los malos entendidos en las relaciones, en la comunicación, siempre hay malos entendidos porque cada quien percibe o decodifica el mensaje de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como se titula la clase Percepción versus Realidad, vamos iniciando a explicar qué es percepción, ¿sí? Bueno, nosotros percibimos básicamente la realidad a través, en primera instancia, de nuestros 5 sentidos. Si es que los tenemos o los sentidos que tengamos en ese momento, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los 5 sentidos: vista, olfato, tacto, etcétera, ¿no? ¿Qué más interpreta la realidad? Bueno, están las emociones. Las emociones en las que estamos en ese momento. Al final voy a tratar de dar un ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿sí? Es decir, las emociones que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Los pensamientos que estamos sintiendo en ese momento en el que nos estamos comunicando o que nos está sucediendo el hecho. También tiene que ver nuestras programaciones, es decir, nuestras ideas de la infancia o nuestros sucesos programantes que vivimos en algún momento de forma traumática o dramática. Nuestras creencias, todo lo que nosotros creemos que es verdad, sea verdad o no, pero que nosotros lo aprendimos, nuestras creencias, nuestros patrones, es decir, nuestras, de alguna manera, nuestras inclinaciones hacia... Hay personas que siempre se inclinan hacia una perspectiva, es decir, o si mi pareja sale, o voy a pensar que está con otro, o voy a pensar que me va a dejar, perdón, o voy a pensar que le puede suceder algo, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de nuestros patrones, nosotros vamos a enfocarnos hacia un lado. Nuestras expectativas, es decir, los resultados que nosotros esperamos o queremos que se den en esa comunicación o en esa experiencia. Nuestras necesidades, ¿sí? El ser humano siempre está pensando en ser satisfecho de sus necesidades, tanto afectivas, sociales, etcétera, ¿no? Nuestros miedos, que tiene que ver también mucho con nuestras necesidades, también nuestros miedos. ¿A qué le tememos? Entonces, conforme a lo que le tememos, nosotros vamos a interpretar la realidad. Ok, eso serían, ¿sí?, la lista de lo que interviene a la hora de percibir nosotros la realidad, ya sea una comunicación o una relación de pareja, etcétera, ¿sí? Todo esto va a influir, ¿sí? Y a todo esto se le llaman filtros mentales, ¿sí? Todo esto va a filtrar la realidad y nosotros la vamos a interpretar dependiendo de estos filtros. Ok, para poner un ejemplo que quede más o menos bien explicado, podemos decir que, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa, ¿no? Trabajo en una empresa y a mi jefe lo acaban de ascender, ¿no? Entonces va a haber quien sustituya a mi jefe y van a escoger de entre las personas, ¿no? Obviamente mi jefe tendrá que poner a sus recomendados para decir, a ver, fulano, sutano y mengano tiene las características para este puesto, ¿de acuerdo? Entonces, yo y mis otros compañeros estamos en este certamen para ver quién es elegido. Ok. Entonces, puedo decir que, por ejemplo, yo, ¿sí?, emocionalmente acabo de perder un familiar y estoy un poco triste, ¿no? Tengo pensamientos obviamente negativos, invadidos por la pérdida que acabo de sufrir. Tengo mis programaciones, mis creencias. Entre mis creencias, por ejemplo, yo pienso que la antigüedad
tiene que ver, ¿no? En mis creencias. Digo, bueno, yo soy la más antigua que ha estado aquí, entonces, por ende, yo tendría que ser elegida, ¿no? ¿Sí? Espero que así sea. ¿Por qué? Porque entre mis necesidades y miedos está el de continuar estancado ahí o el querer yo ascender, ¿sí? De puesto o ganar un poco más y poder cubrir o algunas necesidades económicas que tengo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es esos son mis filtros mentales, ¿de acuerdo? Ok, pero yo tengo varios compañeros, ¿sí? Está un compañero que, por ejemplo, no es soltero, es joven, tiene menos tiempo. Está otro que, por ejemplo, le vale madre, no le importa tanto el trabajo, no le echa gana ni nada, ¿no? Entonces, a la hora de elegir a quién va a sustituir a mi jefe, resulta que, por ejemplo, se lo dan al que menos tiempo tiene, al que es más joven, al que no tiene responsabilidades económicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo con todos mis filtros mentales, ¿sí? Voy a tomar este hecho como algo personal, algo que me ofende, algo que me indigna, ¿sí? Porque yo tenía todos estos filtros mentales que me decían que yo tenía que ser la elegida, ¿no? Entonces, así lo viví yo. Pero ¿qué pasa? Que la persona, mi compañero, que le da igual, que no le eche ganas, etcétera, pues a él, que no lo hayan elegido, pues le da lo mismo y dice, pues mejor que no me elijan porque yo ni ganas le echo, ni quiero estar en el ojo del huracán, ni nada. Entonces, para mí está bien. Yo tengo otra perspectiva, ¿sí? Y el compañero que sí fue elegido, que es el joven, el que no tiene responsabilidades, etcétera, lo va a tomar con otra perspectiva, ¿sí? Es un mismo hecho, ¿sí? Es una misma realidad, ¿sí? La realidad en sí no va a tener ni juicio, ni emoción, ni adjetivo, ¿sí? Simplemente se tenía que elegir al más capacitado y se eligió con, obviamente, las expectativas pues de los altos mandos, ¿no? Van a decir quién tiene las características de poder llevar a cabo ese puesto, y yo tenía la creencia de que por antigüedad, de que porque tengo más responsabilidades económicas o más necesidades, yo tendría que ser elegido, ¿sí? Entonces es un mismo hecho, son tres diferentes perspectivas de un mismo hecho y se van a vivir todas de una forma totalmente diferente. ¿De acuerdo? Espero que esté clara la explicación y si no, pues ya me lo dirán en los comentarios. Ok. Bueno, entonces podemos decir que nuestra percepción junto con los filtros mentales nos van a dar una perspectiva de la realidad, ¿sí? Pero una perspectiva de la realidad no es la realidad completa. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si está el número 6, ¿sí? Yo estoy aquí, está el número 6 y está otra persona frente de mí. Yo voy a ver el 6, pero la persona de allá va a ver el 9 porque está en otra perspectiva, está en otro punto viendo la misma realidad que yo estoy viendo. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta y hacer notar es que toda esta percepción, todos estos filtros mentales que nos dan nuestra perspectiva están finalmente basados en lo que conocemos. Es decir, nuestra mente biológica, sí que ya lo habíamos visto en otra clase, nuestra mente biológica va a memorizar, va a guardar en el inconsciente todos estos sucesos que se viven de forma dramática, que pueden llegar a atentar con nuestra supervivencia, con un fin biológico que es un fin obviamente de supervivencia, ¿sí? Es decir, yo tengo lo conocido y conforme a lo conocido, ¿sí? Yo tengo mis filtros mentales y yo voy a ver la vida a partir de lo que conozco, ¿sí? Si hay algo que no conozco, es difícil que a la hora de interpretar la realidad, pues lo tome en cuenta, ¿sí? Porque no lo conozco. Toda nuestra interpretación, toda nuestra perspectiva va a estar basado en lo que conocemos. Por eso es que muchas personas que han tenido una niñez difícil, ¿sí?
es difícil que tengan otra perspectiva a su edad adulta. Que hay sus excepciones, ¿sí? Que hay personas que de alguna manera han tenido garra y han salido adelante y han superado muchísimas cosas, sobre todo las económicas. Sí es que se puede y sí hay excepciones, ¿sí? Pero por lo general, por regla general, siempre vamos a estar de alguna manera controlados o contenidos en, obviamente, lo conocido, lo que ya vivimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ejercicio del día de hoy va a consistir en lo siguiente, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a tratar de analizar, ¿sí? De comprender tanto a nosotros como al otro, ¿sí? Es decir, nuestra relación conflicto, si ya sea con papá, mamá, pareja, amigo, etcétera, vamos a tratar de comprender, ¿sí? Lo que sabemos de esta persona respecto a lo que él conoció, ¿sí? A lo que él vivió y a todas estas situaciones que finalmente nos van a dar nuestra perspectiva de vida, ¿sí? Es decir, si yo tengo conflicto con mamá, voy a tratar de conocer su historia, ¿sí? Cómo ella vivió, ¿sí? ¿Qué miedos tuvo? ¿Qué necesidades? ¿Qué esperaba ella de la vida? ¿Cómo la trató? ¿Qué creencias aprendió de sus padres o de la vida? ¿Cuáles son sus pensamientos más recurrentes? Si se va a lo negativo, si se va a lo dramático, o sea, ¿cuál es su patrón de pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son sus emociones, sí? Y cuáles son sus programaciones. Es decir, una persona que por lo general siempre estamos verbalizando nuestras heridas, ¿sí? Cuando nosotros constantemente estamos diciendo, es que esto es injusto, es que no es justo, no es justo, esto es injusto, es porque nuestra herida más marcada va a ser, obviamente, de la injusticia, ¿sí? Si yo estoy constantemente diciendo, es que no me llevaste, es que no me hiciste caso, es que esto, puede ser que mi herida sea ya sea la del abandono o la del rechazo, pero siempre por lo general estamos verbalizando la herida que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ese mismo discurso vamos a nosotros aprender cuál es su programación, cuál es su miedo, cuál es su herida que está obviamente haciendo que su perspectiva, que su percepción pues sea errónea o se incline hacia un lado, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer con el otro para comprender la realidad del otro, ¿sí? Pero también lo vamos a hacer con nosotros, ¿sí? Es decir, yo cómo me siento en esta relación. Me siento rechazada, cuáles son mis emociones, ¿sí? ¿Sí? Cuáles son mis miedos, mis expectativas, mis necesidades, es decir, ¿qué estoy esperando yo de la relación? ¿Cómo espero yo que la otra persona se comporte conmigo, ¿no? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué necesidades tengo yo en esta relación? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué patrones? ¿Qué creencias? ¿Sí? Es decir, es que yo pienso que todas las mamás deben querer a sus hijos, no es un tipo de creencia. O es que yo pienso que todos los esposos deben de ser cariñosos con las esposas, ¿no? Más o menos del estilo. Es decir, ¿qué filtros mentales, qué programaciones, creencias, patrones, expectativas, miedos están encerrando en mí hacia el otro, ¿sí? Es decir, ¿qué necesidades tengo yo que el otro quiero que me cubra? ¿De acuerdo? Ese va a ser el ejercicio de hoy. Recuerden, son en dos. Uno es para comprender al otro y la realidad del otro. Y el otro es para tratar de comprendernos a nosotros, nuestra realidad. Ok, hasta aquí llegaré a la clase del día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos el lunes con otra nueva clase. Gracias.